Valaquia, 1462. El embajador otomano Hamza Pasha y sus hombres cabalgaban hacia el castillo de Targoviste, confiados en que el tributo anual sería pagado como siempre. Pero a medida que se acercaban a la capital, un olor nauseabundo comenzó a invadir el aire. Primero pensaron que era ganado muerto. Luego vieron las siluetas negras contra el cielo del amanecer. Miles de estacas de madera se elevaban del suelo como un bosque macabro, y sobre cada una de ellas, un cuerpo humano atravesado desde el recto hasta la boca, algunos aún retorciéndose en agonía después de días de sufrimiento lento. 20.000 cadáveres en descomposición formaban un semicírculo de 3 kilómetros alrededor de la ciudad. Turcos, búlgaros, húngaros, rumanos, no importaba la nacionalidad, todos habían sido empalados con precisión quirúrgica. Los cuervos cubrían los cuerpos como una mortaja viviente, sus graznidos creando una sinfonía del infierno. En el centro del bosque de estacas, sentado en un trono improvisado y, comiendo pan mojado en sangre, estaba él, Vlad Draculea, el hijo del dragón, con 31 años y ojos que habían visto demasiada oscuridad para retener algo de humanidad. Cuando Hamza Pasha cayó de su caballo vomitando, Vlad sonrió. «Dile a tu sultán», susurró con voz que parecía venir de las profundidades de un sepulcro, que Valaquia ya no se arrodilla ante nadie. Esto fue una declaración abierta de guerra. Para entender cómo un príncipe valaco se convirtió en la pesadilla del Imperio Otomano, más poderoso del mundo, debemos retroceder 31 años, a un castillo en los Cárpatos donde nacía un niño bajo augurios terribles. El año era 1431, y Europa Oriental estaba siendo devorada lentamente por la expansión otomana. El Imperio Bizantino agonizaba, los reinos cristianos caían uno tras otro, y en medio de este apocalipsis lento nacía Vlad, segundo hijo de Vlad Dracul, príncipe de Valaquia. Su padre era miembro de la Orden del Dragón, una sociedad militar creada para defender la cristiandad contra los turcos, y por eso llevaba el título Dracul, que significa dragón en rumano. El pequeño Vlad heredaría el diminutivo Draculea, hijo del dragón, un nombre que resonaría a través de los siglos transformado en Drácula. Pero el niño que nació aquel invierno no era un monstruo todavía. Era solo un niño de ojos oscuros que pronto aprendería que en este mundo la misericordia era un lujo que nadie podía permitirse. Valaquia no era un reino poderoso, era un estado tapón atrapado entre tres gigantes hambrientos, el Imperio Otomano al sur, el Reino de Hungría al oeste y el Principado de Moldavia al este. Sobrevivir significaba jugar un juego mortal de alianzas cambiantes, traiciones calculadas y tributos que vaciaban las arcas del Estado. El padre de Vlad lo jugó tan bien como pudo, pero en 1442, cuando Vlad tenía apenas 11 años, los otomanos exigieron un precio que ningún padre debería pagar. El sultán Murad II quería garantías de la lealtad de Valaquia, y esas garantías tenían nombres y rostros: Vlad Draculea y su hermano menor Radu. El padre, con lágrimas en los ojos pero sin otra opción, entregó a sus dos hijos al Imperio Otomano como rehenes. Fueron llevados a Adrianópolis y luego a la fortaleza de Grigos en Anatolia, donde pasarían los siguientes 4 años de sus vidas. Imagina por un momento lo que significa ser un niño de 11 años arrancado de tu hogar y llevado al corazón del imperio enemigo, sabiendo que si tu padre desobedece, tu garganta será cortada sin ceremonia. Vlad y Radu fueron tratados con la hospitalidad extraña que los otomanos reservaban para rehenes nobles. No eran torturados físicamente, pero eran prisioneros de todas formas, jaulas doradas donde cada día era un recordatorio de su impotencia. Los dos hermanos reaccionaron de formas opuestas a este cautiverio. Radu, el menor, de cabello rubio y naturaleza gentil, se adaptó. Aprendió turco con fluidez, estudió el Corán, hizo amigos entre los jóvenes nobles otomanos.
Se dice que incluso llamó la atención del príncipe Mehmed, futuro conquistador de Constantinopla, desarrollando una amistad que algunos cronistas insinúan fue algo más profundo. Radu el Hermoso, lo llamarían después, y viviría gran parte de su vida como un aliado leal del Imperio Otomano. Pero Vlad era diferente. Vlad resistía. Cada día de cautiverio era una herida que se infectaba en su alma. Se negaba a aprender turco más allá de lo necesario, rechazaba las enseñanzas islámicas y mantenía una distancia glacial con sus captores. Los otomanos intentaron romper su voluntad con métodos más persuasivos. Lo azotaban regularmente por insubordinación. Lo encerraban en celdas oscuras durante días. Un cronista bizantino relata que una vez, cuando Vlad tenía 13 años y se negó a inclinarse ante un oficial otomano, lo colgaron de las muñecas durante horas hasta que sus hombros se dislocaron. Pero incluso mientras colgaba allí, los guardias decían que sus ojos nunca mostraron miedo, solo un odio tan puro que quemaba como fuego. Fue durante estos años de cautiverio que Vlad presenció algo que marcaría su metodología futura: el empalamiento. Los otomanos usaban esta forma de ejecución para castigar crímenes graves, y lo hacían con una eficiencia terrible. La víctima era desnudada y colocada sobre una estaca de madera con punta roma, no afilada, porque el objetivo no era la muerte rápida sino el sufrimiento prolongado. La estaca entraba por el recto o la vagina, y era empujada lentamente a través del cuerpo, evitando cuidadosamente los órganos vitales, hasta que emergía por el hombro o la boca. El proceso podía tomar horas, y una vez empalada, la víctima podía vivir días enteros mientras los cuervos le arrancaban pedazos de carne. Vlad observó estas ejecuciones con la fascinación morbosa de alguien que está aprendiendo un idioma nuevo, el idioma del terror absoluto. En 1447, después de 4 años de cautiverio, llegaron noticias que cambiarían todo. El padre de Vlad y su hermano mayor Mircea habían sido capturados por boyardos valacos leales a Juan Hunyadi, el regente de Hungría. Vlad Dracul fue enterrado vivo, la tierra apisonada sobre su cuerpo mientras asfixiaba lentamente. A Mircea le reservaron algo peor. Lo cegaron con hierros candentes. Luego lo enterraron vivo también, pero primero los boyardos tomaron turnos violándolo mientras gemía, ciego y roto. Cuando la noticia llegó a Vlad, que ahora tenía 16 años, algo fundamental se quebró y se recompuso en su interior. Ya no era un niño. Era una criatura nueva, forjada en traición y crueldad, cuyo único propósito sería la venganza. Los otomanos, viendo una oportunidad, lo liberaron y le dieron un ejército para reclamar el trono de Valaquia. En 1448, Vlad Draculea regresó a su tierra natal no como un hijo que vuelve a casa, sino como una tormenta de sangre. Su primer reinado duró apenas 2 meses antes de ser expulsado por fuerzas húngaras, pero fue suficiente para que todos entendieran que algo terrible había regresado de Anatolia. Pasó los siguientes 8 años en el exilio, planeando, esperando, afilando su odio como una hoja contra una piedra. Durante este tiempo, estudió las tácticas militares de Juan Hunyadi, el hombre que había ordenado la muerte de su padre. Aprendió que en una tierra pobre como Valaquia, la única arma contra ejércitos superiores era el terror psicológico llevado a niveles que nadie había imaginado antes. En 1456, cuando los otomanos finalmente conquistaron Belgrado después de un asedio brutal, el equilibrio de poder en Europa Oriental cambió una vez más. Juan Hunyadi murió de peste poco después, y el vacío de poder creado permitió que Vlad, ahora con 25 años, reclamara el trono de Valaquia por segunda vez. Esta vez no sería expulsado. Esta vez transformaría su pequeño principado en una pesadilla que haría temblar hasta al sultán. Su primer acto como príncipe fue una declaración de intenciones tan brutal que aún hoy los historiadores debaten si realmente sucedió o si fue exageración de cronistas horrorizados. Era Pascua de 1459,
y Vlad organizó un gran banquete en Targoviste, invitando a todos los boyardos de Valaquia, especialmente a aquellos cuyas familias habían participado en el asesinato de su padre y hermano. 500 nobles llegaron con sus mejores ropas, pensando que el joven príncipe buscaba reconciliación. La comida fue suntuosa, el vino fluía libremente, y cuando todos estaban relajados y confiados, Vlad se puso de pie. Hizo una pregunta simple. ¿Cuántos príncipes de Valaquia han visto ustedes o sus familias gobernar? Los boyardos, borrachos, comenzaron a presumir. Algunos dijeron 7, otros 20. Los más viejos alardeaban de haber visto 30 príncipes ir y venir. Vlad asintió lentamente. Entonces ustedes, dijo con voz suave como terciopelo pero fría como hielo, son los responsables de la inestabilidad de Valaquia. Ustedes traicionan a cada príncipe que no les conviene. Ustedes asesinaron a mi padre y hermano. En ese momento, las puertas se abrieron y soldados entraron a la sala. Los boyardos más viejos fueron empalados inmediatamente en el patio del castillo, sus gritos de agonía interrumpiendo la música todavía sonando en la sala de banquetes. A los más jóvenes, hombres y mujeres, los vistieron con sus ropas de fiesta y los obligaron a marchar 80 kilómetros hasta las ruinas del castillo de Poenari en las montañas. Allí, fueron forzados a trabajar como esclavos construyendo y reparando la fortaleza que se convertiría en el refugio de Vlad. Trabajaron hasta que sus ropas de seda se convirtieron en harapos ensangrentados, hasta que sus manos se despellejaron hasta el hueso, hasta que cayeron muertos de agotamiento. Solo unos pocos sobrevivieron, y esos fueron mantenidos como siervos para recordarles constantemente su nueva posición. Vlad no mostró ni una pizca de remordimiento. Para él, esto no era crueldad, era justicia. Pero la venganza contra los boyardos era solo el aperitivo. El plato principal sería el Imperio Otomano. Durante años, Valaquia había pagado un tributo anual de 10.000 ducados de oro y 500 niños para el Dev Shirme, el sistema otomano de reclutar niños cristianos para convertirlos en genízaros. Vlad había sido una de esas víctimas, y ahora se negaba absolutamente a entregar un solo niño más. En 1459, cuando los recaudadores de impuestos otomanos llegaron a Targoviste, Vlad los recibió personalmente. Les preguntó, cortésmente, por qué no se quitaban los turbantes en presencia del príncipe. Los turcos explicaron que era su costumbre religiosa mantener la cabeza cubierta. Vlad asintió comprensivamente. Entonces dijo, «Dejemos que esas costumbres sean permanentes», y ordenó que les clavaran los turbantes a sus cabezas con clavos largos de hierro. Los enviaron de regreso a Constantinopla así, sangrando y aullando, los clavos oxidados infectando sus cerebros mientras cabalgaban, la mayoría muriendo antes de llegar a la frontera. Fue un insulto calculado, diseñado para provocar exactamente la respuesta que Vlad quería. Guerra total. El sultán Mehmed II, el mismo que había conquistado Constantinopla 7 años antes y se consideraba invencible, exigió que Vlad viniera personalmente a Constantinopla para explicar su comportamiento. Vlad respondió con una carta cuyo contenido exacto se ha perdido en la historia, pero los cronistas dicen que era tan ofensiva que Mehmed entró en una furia tan grande que rompió muebles y juró que empelaría personalmente a Vlad en las murallas de Constantinopla. Pero antes de que el sultán pudiera movilizar su ejército, Vlad atacó primero. En el invierno de 1461, cruzó el Danubio congelado con un ejército de apenas 24.000 hombres, una fuerza ridículamente pequeña comparada con el poder otomano, y comenzó una campaña de terror que haría palidecer las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. No atacaba fortalezas. Eso hubiera sido suicidio. En Midden-Northern, cambio, atacaba aldeas, pueblos y asentamientos civiles en Bulgaria otomana, pero no los saqueaba de la manera tradicional. Implementaba una política de tierra arrasada combinada con terror psicológico que nunca se había visto antes.
Cada aldea que capturaba era vaciada completamente de habitantes. Hombres, mujeres, niños, ancianos, no importaba. Los llevaba en largas columnas de prisioneros de vuelta hacia Valaquia. Y luego comenzaba el empalamiento. Miles, decenas de miles de personas fueron empaladas. Vlad había perfeccionado la técnica durante años de observación y experimentación. Sabía exactamente cómo insertar la estaca para evitar órganos vitales, cómo untar la punta con aceite para que entrara más fácilmente pero no demasiado rápido, cómo colocar un pequeño soporte bajo los pies de la víctima para que su propio peso la atravesara gradualmente. Las víctimas podían vivir hasta 3 días en agonía completa, gritando hasta que sus voces se desvanecían en gemidos roncos, mientras sus cuerpos se convulsionaban sobre las estacas. Un cronista turco que sobrevivió a la campaña escribió: «Él no solo mata, convierte la muerte en un espectáculo, en un arte macabro donde cada grito es una nota en su sinfonía de terror». Las estacas estaban organizadas en patrones geométricos perfectos, círculos concéntricos, líneas rectas, formaciones que podían verse desde kilómetros de distancia. A veces las organizaba por altura, con los niños en las estacas más cortas al frente. Otras veces, por ocupación, con sacerdotes en un área, soldados en otra, campesinos en otra. Era terror con arquitectura. Durante 3 meses, Vlad arrasó el sur del Danubio. Se estima que mató o capturó más de 100.000 personas, un número asombroso para la época. Envió cartas al rey Matías de Hungría alardeando de sus logros, e incluso adjuntó sacos llenos de narices y orejas cortadas como prueba, 23.900 partes del cuerpo que sus escribas habían contado meticulosamente. Escribió: «He matado a hombres y mujeres, viejos y jóvenes, a quienes habitan en Obluzitsa y Novoselo, donde el Danubio desemboca en el mar, hasta Rahova. Matamos a 23.014 turcos y búlgaros, sin contar a aquellos que quemamos en sus casas o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Pero la obra maestra estaba por venir. En la primavera de 1462, Mehmed II finalmente movilizó un ejército masivo. Estimaciones varían entre 60.000 y 150.000 hombres, para aplastar definitivamente a este príncipe molesto que se atrevía a desafiar al imperio más poderoso del mundo. El sultán marchó personalmente al frente de su ejército, confiado en que en pocas semanas Vlad estaría empalado en Constantinopla, y Valaquia sería una provincia otomana más. Vlad sabía que no podía ganar una batalla campal. Su ejército tenía menos de 30.000 hombres, mal equipados comparados con los jenízaros de élite y la artillería otomana. Pero tenía algo que Mehmed no tenía: conocimiento perfecto del terreno y absoluta falta de escrúpulos morales. Implementó una estrategia de guerra de guerrillas combinada con tierra arrasada que destruiría su propio país para salvar su independencia. Cada pozo fue envenenado con cadáveres y cal. Cada cosecha fue quemada. Cada aldea vaciada de habitantes y reducida a cenizas. Los otomanos avanzaban a través de un paisaje lunar donde no había nada que comer, nada que beber, nadie a quien conquistar. Solo ruinas humeantes y el olor omnipresente de muerte. Los ataques nocturnos se volvieron legendarios. Vlad, que conocía cada sendero y bosque de Valaquia, atacaba los campamentos otomanos en la oscuridad con pequeñas fuerzas que sembraban caos y terror. Cortaban las gargantas de centinelas, envenenaban suministros de agua, prendían fuego a tiendas de municiones y desaparecían antes de que los otomanos pudieran reaccionar. Los soldados turcos comenzaron a tener terror de la noche, y el nombre Kazikli Bey, el príncipe empalador, se convirtió en una pesadilla susurrada alrededor de fogatas. Pero la resistencia tuvo su momento culminante en junio de 1462, cuando Mehmed y su ejército llegaron a las afueras de Targoviste, esperando finalmente capturar la capital y terminar esta guerra frustrante. Lo que encontraron los rompió psicológicamente.
Fue el bosque de estacas que abrió esta historia, pero los detalles eran aún peores de lo que cualquier palabra puede transmitir. 20.000 cuerpos empalados en un semicírculo de 3 kilómetros. No eran solo soldados turcos, aunque estos estaban allí en abundancia. También había prisioneros búlgaros, griegos, húngaros, incluso valacos que Vlad consideraba traidores. Algunos cuerpos llevaban semanas allí y eran solo esqueletos cubiertos de cuervos. Otros habían sido empalados recientemente y aún se retorcían en agonía. El embajador Hamza Pasha, quien había venido a exigir tributo, estaba allí en la estaca más alta del centro, vestido todavía con sus ropas oficiales ahora empapadas de sangre y excrementos. Los genízaros, guerreros endurecidos que habían visto las peores atrocidades de docenas de guerras, vomitaban y lloraban ante la vista. El propio Mehmed, el conquistador de Constantinopla, el hombre que había convertido Santa Sofía en mezquita, se quedó paralizado en su caballo, mirando fijamente el bosque de muerte que se extendía ante él. Un cronista que estaba presente escribió: «El sultán, al ver la multitud de hombres empalados, se llenó de asombro y dijo que no era posible quitarle la tierra a un hombre que hace cosas tan grandes, que sabe cómo gobernar a su gente y a sus enemigos de esta manera. También dijo que ese hombre que hace tantas cosas terribles merece respeto. El olor era indescriptible. Miles de cuerpos en descomposición bajo el sol de junio creaban un miasma tan denso que los soldados otomanos tenían que cubrirse la nariz y la boca con trapos empapados en vinagre solo para acercarse. Y en medio de todo esto, Vlad había dejado un mensaje, clavado en una estaca especial, escrito en turco perfecto, que decía: «Esta es la cosecha que siembran los que invaden tierras que no les pertenecen. Vengan, recojan sus frutos». La moral del ejército otomano se derrumbó completamente. Los soldados murmuraban que estaban luchando no contra un hombre, sino contra un demonio enviado por Dios para castigarlos. La disentería y la peste comenzaron a propagarse por el campamento debido al agua envenenada y al aire contaminado por cadáveres. Mehmed, por primera vez en su carrera militar, consideró la retirada, pero antes de hacerlo, intentó un último asalto al castillo de Poenari, la fortaleza de montaña de Vlad. El castillo estaba construido en un acantilado tan escarpado que era prácticamente inexpugnable, y Vlad lo defendió con cada truco sucio que conocía. Rodaban rocas y troncos en llamas por las laderas sobre los atacantes. Arrojaban colmenas de abejas furiosas. Vertían aceite hirviendo y alquitrán líquido. Pero el acto más demoníaco vino cuando los otomanos finalmente rompieron las defensas exteriores después de días de asedio. Encontraron que Vlad había llenado las habitaciones inferiores del castillo con prisioneros turcos. Luego había sellado las puertas y había prendido fuego al edificio desde adentro. Los soldados otomanos escucharon los gritos de sus compatriotas quemándose vivos dentro de la fortaleza, mientras trataban de romper las puertas para rescatarlos. Cuando finalmente entraron, el calor era tan intenso que derretía el metal de las armaduras. Encontraron solo cenizas y huesos carbonizados. Mehmed había tenido suficiente. En julio de 1462 ordenó la retirada, algo casi sin precedentes para el ejército otomano. Pero antes de irse, jugó una última carta. Había traído consigo a Radu, el hermano menor de Vlad que había permanecido leal al Imperio Otomano. Radu fue proclamado príncipe de Valaquia por los otomanos, creando una guerra civil entre los dos hermanos. Esta traición familiar fue la que finalmente derrotó a Vlad, no la fuerza militar otomana. Los boyardos valacos, aterrorizados por los años de terror de Vlad y tentados por las promesas otomanas de estabilidad bajo Radu, comenzaron a desertar. El ejército de Vlad se desintegró desde adentro. En agosto de 1462, Vlad huyó a Hungría buscando ayuda del rey Matías Corvino. Pero Matías, quien había recibido dinero del Papa específicamente para apoyar a Vlad en su guerra contra los turcos, lo traicionó. Presentó cartas falsificadas que supuestamente mostraban a Vlad negociando con los otomanos y lo encarceló.
Vlad pasó los siguientes 12 años prisionero en una torre en Buda, otra jaula dorada similar a la de su juventud, el ciclo de su vida completándose en una simetría cruel. Pero incluso en prisión, las historias sobre su crueldad continuaron creciendo. Los guardias informaban que capturaba ratones, pájaros e insectos en su celda y los empalaba en pequeñas estacas que fabricaba con astillas de madera. Estaba tan consumido por el empalamiento que no podía dejar de practicarlo incluso con criaturas diminutas. Se había convertido en lo que practicaba, hasta que la técnica y el hombre eran indistinguibles. En 1474, tras la muerte de Radu, Vlad fue liberado y restaurado brevemente al trono de Valaquia con apoyo húngaro, pero su tercer reinado duraría solo 2 meses. En diciembre de 1476, durante una batalla contra los turcos cerca de Bucarest, Vlad fue asesinado. Las circunstancias exactas de su muerte permanecen en disputa. Algunos dicen que fue traicionado por sus propios boyardos que lo apuñalaron por la espalda. Otros que murió luchando heroicamente contra un grupo de genízaros. Una tercera versión, quizás la más irónica, dice que fue empalado por sus propios soldados que lo confundieron con un turco en la confusión de la batalla. Su cabeza fue cortada y enviada a Constantinopla, donde Mehmed, quien había muerto 4 años antes, no pudo disfrutar su venganza. El nuevo sultán, Bayezid, exhibió la cabeza de Vlad en una estaca en las murallas de la ciudad, una ironía final. El empalador fue empalado, al menos en parte. Su cuerpo fue supuestamente enterrado en el monasterio de Snagov, en una isla en medio de un lago. Pero cuando arqueólogos abrieron la tumba en el siglo XX, estaba vacía. Algunos dicen que los monjes movieron el cuerpo para protegerlo de profanadores. Otros susurran que Vlad nunca murió realmente, que todavía camina por las montañas de Valaquia en las noches sin luna. Pero más, allá de las leyendas, lo que queda es una pregunta más profunda. ¿Quién era realmente Vlad Draculea? Para los rumanos, es un héroe nacional, el príncipe que defendió la cristiandad contra el Imperio Otomano cuando nadie más lo haría. El hombre que se negó a arrodillarse incluso cuando la única alternativa era destruir su propio país. Hay estatuas de él por toda Rumania, y su imagen aparece en libros de historia como un símbolo de resistencia inquebrantable. Para los turcos y búlgaros es un monstruo genocida cuya crueldad superaba incluso los estándares brutales de su época. Para los historiadores occidentales, es una figura complicada que usó el terror como arma porque no tenía otras opciones. Pero quizás la verdad más profunda es esta. Vlad Draculea fue lo que su mundo lo hizo. Ese niño de 11 años que fue entregado como rehén, que pasó 4 años observando cómo los otomanos usaban el empalamiento para controlar poblaciones, que vio a su padre enterrado vivo y a su hermano, violado y cegado. Ese niño aprendió una lección terrible. En un mundo sin misericordia, la única forma de sobrevivir es convertirse en algo tan aterrador que incluso los monstruos te teman. Vlad no inventó el empalamiento. Los otomanos lo habían usado durante siglos. Pero lo perfeccionó, lo industrializó, lo convirtió en una forma de arte macabra que trascendía la simple ejecución para convertirse en guerra psicológica total. Cada estaca era un mensaje. Cada grito era propaganda. Cada bosque de cuerpos era una declaración. Esto es lo que les pasa a los que invaden mi tierra. Y funcionó. Valaquia mantuvo su independencia durante su reinado, algo casi milagroso considerando su posición geográfica entre potencias masivas. Pero el costo fue la humanidad misma de Vlad. Se dice que hacia el final de su vida, ya no podía comer a menos que hubiera alguien siendo torturado cerca, que el silencio lo ponía nervioso, necesitaba escuchar gritos para sentirse seguro, que pasaba noches enteras sin dormir, caminando por los pasillos de su castillo hablando con las sombras de aquellos que había matado. Algunos médicos modernos especulan que sufría de trastorno de estrés postraumático severo, combinado con tendencias sádicas desarrolladas como mecanismo de supervivencia.
Otros sugieren que pudo haber tenido un trastorno de personalidad antisocial o incluso psicopatía resultante de trauma infantil extremo. Pero los diagnósticos psiquiátricos retrospectivos son especulativos en el mejor de los casos. Lo que no es especulativo es el legado que dejó. Las historias sobre Vlad el Empalador se extendieron por Europa como pólvora. En Alemania, los primeros libros impresos incluían panfletos sensacionalistas sobre sus atrocidades, con xilografías que mostraban banquetes donde Vlad comía rodeado de víctimas empaladas. Estos Dracoli Waida, como se llamaban, fueron algunos de los primeros bestsellers de la historia de la imprenta. 400 años después, un escritor irlandés llamado Bram Stoker leería estas historias y quedaría fascinado. Tomaría el nombre Drácula, la asociación con la sangre y la crueldad, la ubicación en Transilvania, y crearía el vampiro más famoso de la literatura. Pero el Drácula de Stoker, a pesar de toda su monstruosidad sobrenatural, es en realidad menos aterrador que el hombre real. Porque Vlad no necesitaba colmillos ni inmortalidad para sembrar terror. Solo necesitaba estacas de madera y una disposición a hacer cosas que otros hombres no podían, siquiera imaginar. Y eso nos lleva a la pregunta final. ¿Fue Vlad Draculea malvado o simplemente pragmático? Es fácil desde nuestro siglo XXI, sentados en la comodidad de sociedades donde la ley generalmente se respeta, y los derechos humanos son al menos un ideal reconocido, juzgar a Vlad como un monstruo psicópata. Pero colócate en su posición por un momento. Tienes 11 años y eres arrancado de tu familia y llevado como rehén a la capital del imperio enemigo. Pasas 4 años viendo cómo torturan y ejecutan personas de formas inimaginables. Regresas a casa solo para descubrir que tu padre y hermano fueron asesinados de las formas más humillantes posibles por personas que deberían haberles sido leales. Heredas un país pequeño y pobre, atrapado entre superpotencias que lo ven como un botín que se puede tomar en cualquier momento. Cada vecino es un enemigo potencial. Cada noble en tu propia corte es un traidor en espera. No tienes un ejército grande. No tienes riqueza. No tienes aliados confiables. Lo único que tienes es tu voluntad y tu disposición a hacer lo que nadie más hará. En ese contexto, el empalamiento masivo no es sadismo gratuito, es estrategia militar. Es usar el único recurso ilimitado que tienes, el terror, para compensar todas las ventajas materiales de tus enemigos. Cuando Mehmed vio ese bosque de 20.000 cadáveres empalados, no retrocedió porque sintiera lástima. Retrocedió porque se dio cuenta de que estaba luchando contra alguien que estaba dispuesto a sacrificar todo, incluida su propia humanidad, para ganar. Esa es una ecuación que ningún general puede derrotar, porque las personas racionales tienen límites. Vlad no tenía ninguno. Pero aquí está la trampa. Puedes convertirte en un monstruo para vencer monstruos, pero al final sigues siendo un monstruo. Vlad salvó a Valaquia de la conquista otomana durante su vida, pero lo hizo convirtiéndose en algo tan terrible que su propio pueblo eventualmente lo traicionó. Sus métodos fueron tan extremos que incluso sus aliados no podían confiar en él, y murió solo, traicionado, decapitado, su cabeza exhibida en una estaca, víctima final de la misma violencia que había usado toda su vida. Hay una tragedia shakespeariana en esto. El niño traumatizado se convierte en el traumatizador. El rehén se convierte en el carcelero, la víctima se convierte en el monstruo, y al final, la rueda gira completa, y el empalador es empalado. Tal vez la lección más profunda de la vida de Vlad Draculea es esta. Si expones a un niño a suficiente oscuridad, eventualmente se convierte en la oscuridad misma. Y una vez que cruzas ciertas líneas, una vez que has empalado a tu 20.000º ser humano, una vez que has perdido la capacidad de sentir horror ante tus propias acciones, no hay camino de regreso. Te has transformado en algo que ya no puede vivir en un mundo de luz. Vlad Draculea no nació como el empalador. Nació como un niño que probablemente jugaba,
reía, soñaba con un futuro normal. Pero ese niño fue secuestrado, torturado, traumatizado hasta que las partes suaves de su psique se calcificaron en algo duro como el acero y igual de frío. El Imperio Otomano creó su propio peor enemigo cuando decidieron usar a un niño valaco como rehén, y Valaquia creó su propio tirano cuando los boyardos asesinaron a su príncipe legítimo y dejaron a su hijo carcomido por la sed de venganza. Vlad es un recordatorio de que los monstruos no nacen, son hechos. Cada humillación, cada traición, cada acto de crueldad que presenció o sufrió, añadió otra capa a la armadura de inhumanidad que eventualmente lo cubriría por completo. Y cuando finalmente tuvo poder, lo usó de la única forma que conocía, convirtiendo a otros en víctimas tal como él lo había sido, perpetuando el ciclo de trauma y violencia que lo había creado. Entonces te pregunto, ¿fue Vlad el Empalador un héroe que defendió su tierra con los únicos medios disponibles? ¿O fue un monstruo sádico que usó la justificación de la defensa nacional para satisfacer impulsos psicópatas? Tal vez la respuesta más honesta es ambos. Tal vez nunca fue verdaderamente malvado, solo aprendió a sobrevivir dentro del mal. O tal vez el mal no es algo que eres, sino algo que haces, y Vlad lo hizo más que casi cualquier otro ser humano en la historia. 400 años después de su muerte, su nombre todavía evoca terror. 500 años después, seguimos contando historias sobre él. 600 años después del inicio de su vida, todavía, debatimos si fue héroe o villano. Y esa inmortalidad, esa imposibilidad de olvidar, tal vez es su verdadera maldición. No es ser recordado como monstruo, sino ser recordado solo como monstruo, cuando una vez, hace mucho tiempo, fue solo un niño que necesitaba amor y protección, y en su lugar recibió crueldad y traición. Cuéntame en los comentarios qué piensas sobre Vlad el Empalador. ¿Fue un héroe nacional que usó métodos extremos en tiempos extremos? ¿O fue simplemente un asesino en masa que disfrutaba el sufrimiento? Podría haber sido diferente si hubiera recibido ayuda psicológica moderna, o estaba demasiado roto para ser salvado. Y si disfrutaste esta historia oscura de la historia, dale like, suscríbete y activa la campanita para más relatos sobre las figuras que cambiaron el mundo con sangre y terror. Hasta la próxima.